La era de Keynes. El modelo keynesiano es una teoría económica desarrollada por John Maynard Keynes, en el cual se demuestra fundamentalmente la relación que existe entre el nivel de ocupación o empleo y el nivel de ingresos de un sector productivo. Keynes se centró en estudiar cómo estimular la demanda agregada y cuál es la relación entre esta y el nivel de empleo y de ingresos. Keynes proponía dotar a los gobiernos de instrumentos para luchar contra las crisis a través de la política fiscal, especialmente cuando la economía está en crisis y el motor de la misma, el consumo, es anémico. Por eso, cuando los gobiernos incrementan el gasto público para tratar de estimular la economía, por ejemplo a través de inversiones en infraestructura, se dice que aplican políticas keynesianas. Europa postguerra y la influencia keynesianista. La noción de pleno empleo como responsabilidad máxima de un gobierno no se limitaba a Gran Bretaña, lugar que da origen a la doctrina de John Keynes. En 1945, el primer ministro del gobierno laborista australiano, John Curtis, introdujo el pleno empleo en Australia, obligando al gobierno a buscar trabajo para todos los que fueran capaces de trabajar. Ese mismo año, la Carta de las Naciones Unidas incluyó la promesa de que todos los gobiernos iban a luchar por conseguir niveles de vida más altos, pleno empleo y condiciones de progreso económico y social. En 1948, Naciones Unidas dio un paso más al declarar que todo el mundo tiene derecho a trabajar, a elegir libremente su empleo, a unas condiciones de trabajo justas y favorables, y a una protección contra el desempleo. Europa, destrozada por la guerra, se convirtió en el centro de estudios del keynesianismo. Con los rusos a las puertas de Europa Occidental, Estados Unidos consideraba que había que aplicar al pie de la letra las lecciones de consecuencias económicas de la paz. Hay que impedir que se desarrollen las condiciones previas al extremismo, decía. En lugar de castigar a los derrotados con la pobreza, los contribuyentes americanos les ayudaron a ser más prósperos con el Plan Marshall, el plan de ayuda financiera con el objetivo de reconstruir Europa. El keynesianismo en el gobierno de Truman. En enero de 1945, el senador demócrata James Murray introdujo la ley de pleno empleo, redactada con la ayuda de Alwyn Hansen, el Keynes americano. Truman, al comenzar su gobierno, se vio con el desafío de llegar al pleno empleo y estimular la economía, legado de Roosevelt, por lo que dejó la gestión de la economía estadounidense y iba a ser asumida por el recién creado Council of Economic Advisors, en colaboración con Joint Economic Committee of Congress. Como la de las Naciones Unidas, la declaración consideraba el pleno empleo como un derecho humano básico, aunque en el proceso los sectores conservadores y los seguidores de Hayek contraargumentaron en contra del proyecto de ley, suavizándolo así de ley del pleno empleo a ley del trabajo, y de derecho a trabajar a la responsabilidad del Estado con el trabajo. Aún así, los keynesianistas estaban satisfechos. Por primera vez, la administración asumiría el derecho a gestionar la economía, extendiendo los poderes ejecutivos mucho más allá de las obligaciones constitucionales actuales de control del dinero y el comercio. La macroeconomía, la nueva rama de la sombría ciencia fundada inadvertidamente por Keynes, se convirtió en un instrumento oficial del gobierno estadounidense. Se utilizaron por primera vez los términos microeconomía y macroeconomía. La microeconomía era el estudio de los elementos individuales de una economía, y la macroeconomía estudiaba la economía como un todo globalmente. Truman defendía totalmente la ley de pleno empleo de Murray y del Council cuando fue aprobada. Primero, Truman nombraría a Edwin North como presidente del Consejo de Asesores. Para 1947 se anunció que prácticamente existía pleno empleo. Luego lo sucedió Leon Keyserling, uno de los artífices de la ley de empleo y pieza clave del New Deal. Cuando el renovado presupuesto militar provocó un aumento brusco en la inflación, Keyserling se opuso a la solución propuesta de la Reserva Federal de recortar el presupuesto de defensa y subir los tipos de interés para acabar con el aumento de precios, y propuso en su lugar manipular la economía para impulsar el crecimiento económico. La guerra de Corea proporcionó un buen pretexto para que los keynesianos volvieran a promover el gasto público, estrategia que usarían por muchos años. Y en 1948 se publica Economics por Paul Samuels, que acabó convirtiéndose en la Biblia de los keynesianos. Keynesianismo en el periodo presidencial de Dwight Eisenhower. El presidente Eisenhower era un conservador que dudaba del acierto de muchas de las recomendaciones de Keynes.
Como Hayek, temía más a la inflación que al desempleo, pero para él no había vuelta atrás, a los viejos tiempos en los que se permitía que la economía se gobernara sola. Según el profesor de Ciencias Políticas de Houston, John Sloan, el ex general era el que más fuerza tenía a la hora de decidir la política macroeconómica de su gobierno, y se mostraba siempre atento y generalmente asertivo en esta área política. Eisenhower dependía de Arthur Burns, presidente del Consejo de Asesores Económicos, que revisó considerablemente la posición conservadora en su gestión macroeconómica keynesiana. Cuando el gobierno de Eisenhower estaba llegando a su fin, la revista Life calificó su política económica de prácticamente un modelo manual de cómo aceptar y estimular un sistema de libre mercado. El keynesianismo fue introducido en el gobierno a través del llamado keynesianismo económico, garantizando que las tres breves recesiones económicas de Eisenhower se vieran minimizadas por el uso de estabilizadores fiscales automáticos. Lo que mejor se recordaba de los años 50, sin embargo, era la infinita prosperidad que se había extendido por Estados Unidos. Era una recompensa perfecta para la mejor generación por haber ganado la guerra al fascismo. El consumismo era desenfrenado, neveras, lavadoras llenaban las casas ideales recién construidas, y había un coche aparcado en cada puerta. Una era que se sigue recordando con nostalgia como época de paz y plenitud. El keynesianismo en el gobierno de Kennedy. Con Kennedy fue la primera vez que había un presidente keynesianista. El presidente no era muy buen economista, pero se rodeó de keynesianistas para la realización de sus políticas. Kennedy hizo muy poco por estimular la economía, aparte de las enormes sumas que se gastó en defensa y en programas espaciales, que al igual que Eisenhower creía que eran esenciales para la seguridad nacional, argumento que ganó peso después de la crisis de los misiles de 1962. El gasto militar y espacial representó tres cuartas partes del incremento del gasto durante toda la presidencia de Kennedy, y el presupuesto espacial aumentó todavía más, pasando de $1.000 millones en 1960 a 6.800 4 años después. Y a pesar de esta inyección masiva de dinero público, el desempleo siguió creciendo. Cuando finalmente Kennedy decidió actuar para crear pleno empleo, lo hizo de la forma más inesperada. Dirigiéndose al grupo de Wall Street en diciembre de 1962, anunció un plan que iba contra toda lógica, un plan keynesianista. La apuesta de Kennedy había sido espectacularmente fructífera. Como la penicilina, el keynesianismo era un nuevo fármaco milagroso, ya que redujo la inflación y el desempleo. También el crecimiento aumentó. Además, la recaudación impositiva federal alcanzó los $40.000 millones. Con esto se validó que la economía del capitalismo moderno no funciona en pleno rendimiento de forma automática, pero con la intervención y la influencia del gobierno se puede conseguir que lo haga a ese nivel. Los planificadores, odiados por Hayek, tenían el control. El keynesianismo durante el periodo Johnson. Johnson se embarcó en un vasto programa de gasto público al estilo keynesianista, ya que la década de los 60 fue una de riqueza sin precedentes. Mientras los 50 habían sido años de afluencia generalizada, los 60 convirtieron al trabajador medio en acomodado. Lujos como la televisión en color, los viajes en avión y un segundo coche se convirtieron en algo muy común. El trabajo duro dio paso al aumento del tiempo de ocio. La planificación keynesianista ofrecía nuevas libertades. Las mujeres, los afroamericanos y los jóvenes empezaron a disfrutar de su recién estrenada libertad. La revolución keynesianista fue acompañada de una revolución cultural que cuestiona las costumbres tradicionales de una sociedad más pobre, más anticuada. Aumentó mucho el porcentaje de presupuesto federal, pero fue la guerra, no la economía, la que provocó la caída de Johnson, y su partida marcó el principio del fin de la gran sociedad. Richard Nixon sin remedio ante el keynesianismo. El presidente Nixon llegó a la Casa Blanca en enero de 1969, sugiriendo que estaba dispuesto a frenar la oleada keynesiana. En la década de los años 60, el gobierno federal se gastó $57.000 millones, más de lo que ingresó en impuestos, dijo Nixon en el discurso del Estado de la Unión en 1970. Millones de estadounidenses se han visto obligados a endeudarse hoy porque el gobierno federal decidió endeudarse ayer. Tenemos que equilibrar el presupuesto federal, concluyó, que el pleno empleo impulsado por el déficit había causado la escasez de mano de obra que estaba provocando el aumento de los salarios y de los precios. Los recortes, sin embargo, coincidieron con una suave recesión en la que el desempleo pasó del 3,9% en enero de 1970 al
6,1% a final del año. En línea con la idea de Nixon de que el desempleo le había hecho perder la carrera presidencial en 1960, Nixon cambió de táctica, diciendo que quería un presupuesto de pleno empleo, un presupuesto diseñado para estar en equilibrio si la economía operaba a su máximo potencial. Si gastamos como si hubiera pleno empleo, ayudaremos a conseguir el pleno empleo. Propuso un presupuesto expansionista para estimular la economía y crear nuevas oportunidades de trabajo para millones. Era keynesianismo puro lo que lo llevó a declarar en enero de 1971: ahora en economía soy keynesiano. Proclamarse keynesiano no le hizo recibir buenas críticas de los economistas keynesianos y, sin embargo, suscitó las críticas de los republicanos indignados. El keynesianismo en el gobierno de Gerald Ford. Ford logró un breve compromiso cuando en un congreso demócrata se accedió a frenar el gasto y recortar los impuestos en 9.000 millones de dólares. Las cifras económicas empezaron a moverse en la dirección adecuada. La inflación cayó en un 9,2% en 1975 y al 4,88% en noviembre del 76, mes de las elecciones presidenciales. Un hito muy importante durante el gobierno de Ford es que se demostró que la teoría keynesiana de que era imposible que el desempleo y la inflación aumentaran simultáneamente era falsa, lo cual minó la confianza en muchas de sus teorías. La seguridad en las teorías de Keynes para gestionar la economía se había hecho pedazos. La estanflación era el fin del keynesianismo. Los economistas, que habían llegado a saberlo todo, se habían quedado sin explicaciones. Este marcaría un antes y un después en la confianza en las teorías keynesianistas. Jimmy Carter y el aparente fin del keynesianismo. Carter llegó a la Casa Blanca con la promesa keynesiana de devolver el pleno empleo a Estados Unidos. En 1978 aprobó la Ley de Pleno Empleo, que es una repetición de la Ley de Pleno Empleo de 1945, aprobada por Roosevelt, que obligaba al presidente y a la Reserva Federal a prolongar la demanda agregada lo suficientemente alta para mantener el pleno empleo. En aparente contradicción, la ley también obligaba al presidente y al Congreso a equilibrar tanto el presupuesto como la balanza comercial. Para los tiempos de déficit económico que estaban aconteciendo, Carter no era la persona adecuada para liderar a Estados Unidos en una nueva y dolorosa dirección, como puso de manifiesto en el intento más evidente de decir una serie de verdades intragables. Un desagradable discurso que sugería que el país estaba sufriendo una crisis que golpeaba el corazón, el alma y el espíritu de nuestro país. La crisis era denominada estanflación, que afectaría incluso al resto de los líderes mundiales. Sumado a esto, Carter sufrió un golpe mortal en enero de 1979, cuando la revolución islámica en Irán generó una gran confusión en Oriente Medio. El presidente se vio atrapado en una segunda crisis del petróleo que rivalizaba con la de 1973, resultado en una severa reducción del abastecimiento de crudo. Impuso controles de precios a la gasolina, lo cual provocó largas colas en las estaciones de servicio. Pero Carter no era el único que estaba pasando por un mal momento. John Maynard Keynes también. 34 años después de la muerte del gran hombre y más de 40 años después de la publicación de la teoría general, parecía que el keynesianismo había llegado a su fin. Como pudimos comprobar durante el análisis, es que si el keynesianismo trajo desde sus primeras influencias en Estados Unidos y Europa una forma de regular la economía y traer prosperidad a la economía de un Estado, aunque tuvo sus altos y bajos hasta comprobarse que algunos de los enunciados de Keynes no eran correctos del todo, nos preguntamos, ¿es el keynesianismo un modelo económicamente fructífero para los países del mundo? Y a la vez si el modelo idóneo de John Keynes ha sido verdaderamente efectivo para generar empleo mediante el gasto público.